Gran placer de tener con nosotros a Gonzalo Prieto, ingeniero eléctrico por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, magíster en Administración de Empresas de la Universidad San Ignacio de Loyola. En estos momentos es candidato doctoral en Economía Aplicada y Administración de Empresas por la Universidad de Sevilla, España, y ya tiene el diploma de investigación en economía aplicada. También es candidato doctoral en gobierno de organizaciones por la Universidad de Piura, por el PAD. Y Gonzalo, pues es también colaborador habitual de este seminario Empresa Poliana, aportando no solo su estudio académico, sino también su amplia experiencia empresarial, ya que tiene más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos asociados fundamentalmente al sector eléctrico en Perú. En la actualidad se desempeña como gerente general de Princosa, empresa reconocida en el sector eléctrico. Pues bueno, pues Gonzalo, tienes la palabra. Listo. Bueno, primero agradecerles por la invitación, ¿no? Sí, es cierto que estoy interesado en este grupo, sobre todo en ver cómo se puede contribuir a llevar las nociones antropológicas de Leonardo Polo, ¿no? En ese camino yo he encontrado bastante útil la teoría de acción humana de Juan Antonio Pérez López, ¿no? Y voy a explicar las coincidencias que he encontrado en ambos autores. Mi tesis doctoral la vengo desarrollando desde el 2014-15, ¿no? Mi demora se debe a mi carga empresarial, o sea, mi carga laboral, no a poco tiempo tengo para trabajarla. Es la formalización de la teoría de acción humana. O sea, el objetivo es poder diagramar esa teoría de acción humana con las contribuciones de Leonardo Polo a esta teoría. Voy a compartir un archivo que me va a permitir explicar un poco la... Se ve mi archivo, ¿no? Se ve. Sí, Gonzalo, se ve, sí. Ya, perfecto. Entonces, yo empiezo. Bueno, como les decía, ¿no? Voy a tocar los puntos que yo encuentro como ejes de investigación de Juan Antonio Pérez López. Su investigación está centrada en la teoría de acción humana. Luego tiene una investigación en fundamentos de dirección de empresas, que es un modelo aplicado a la organización para diagnóstico, que es muy bueno. Y voy a explicar los ejes de esta investigación y les voy a compartir lo que yo he encontrado de este autor, ¿no? Para empezar, el método de investigación que yo rescato en Pérez López, ¿no? Él desea modelar la interacción de dos agentes, donde uno es el agente activo y el otro es el agente reactivo, que él dice me puede servir para modelar mi interacción con cualquier persona o inclusive mi interacción con todo lo que no soy yo, que es a lo que él le llama entorno, y propone una generalización de su modelo con el fin de que uno lo pueda usar, ¿no? Para lograr lo que él le llama el equilibrio estructural con el entorno. O sea, es, digamos, lograr a integrarse completamente con ese entorno. Entonces, él, si bien tiene su primer capítulo que se llama Lógica de la Acción, y que muchas veces esto me parece, no se profundiza mucho en este capítulo, ahí hay que rescatar que él tiene una mirada distinta de la interacción humana a la que encontramos en todas las teorías que tratan de modelar la acción del hombre en la teoría de organización. Entonces, ¿en qué se basa su método? Son más o menos, son tres ejes. Primero es la explicación. Él explica la teoría de acción humana
tomando referencia de Aristóteles, ¿no? Dice, la filosofía ha afirmado siempre que el concepto de causa no es unívoco, sino que es análogo. Aristóteles llegó a encontrar 4 modos de causalidad que son irreductibles entre sí y todos ellos necesarios para producir cualquier realidad concreta. Esto lo lleva a él, a Pérez López, a formular su teoría sin perder de vista los 4 principios causales que él entiende como la causa formal, que es la interacción, que está en rojo, la causa eficiente, que es el agente activo, o sea, en su modelo, él se coloca como agente activo y como investigador de la teoría de acción humana, ¿no? La causa material, que es el agente reactivo, o el entorno, cuando generaliza su teoría, y la causa final viene a ser el problema de acción que trata de resolver el agente activo en sus interacciones. Es interesante porque de esta explicación él saca otro concepto que es la abstracción incompleta. ¿En qué consiste la abstracción incompleta? Él dice, cualquier teoría de acción humana que descuide en su modelamiento cualquiera de estos 4 aspectos indica que recae en abstracción incompleta, o sea que es una mirada miope o reductiva de la realidad. Lo que nosotros tenemos en el estudio de la teoría de acción, los distintos modelos y corrientes que hay en la teoría de organización, lo que tratan es de explicar la reacción de un agente respecto de la acción que se le da, ¿no? Entonces, y muchos de los modelos están orientados a encontrar en teoría de organización políticas que se tienen que implementar con el fin de que las personas operen de uno u otro modo, ¿no? Y los modelos más avanzados que hay introducen en la interioridad de la gente algunas nociones, algunas realidades, ¿no? Pero su método que tienen no les permite llegar a más, ¿no? Entonces, la abstracción incompleta sería dejar de ver en el diseño cualquiera de estas teorías, ¿no? El otro tema que veo es él ya cuando se coloca como agente activo en su investigación, uno de los puntos claves son los resultados, ¿no? Cuando el hombre actúa, ¿no? Siempre con un entorno, porque él parte de la premisa de la dependencia, ¿no? Del ser humano respecto al entorno, indica, ¿no? Tenemos 3 niveles irreductibles entre sí de resultados, ¿no? Esos 3 niveles son la interacción, ¿no? Que es el resultado extrínseco que lo llama, ¿no? La cibernética que hay en el agente activo como consecuencia de la interacción, que le llama los resultados internos, y la cibernética que también aplica a cualquier otro agente o al entorno cuando es afectado por una interacción que nace del agente activo, y eso le llama resultados externos. Él, para medir esos 3 resultados, hace uso de 3 índices. La eficacia le permite medir la interacción, la eficiencia le permite medir los resultados internos, y la consistencia le permite medir los resultados externos. El objetivo de estos 3 índices de medida es que él indica que lo que trata de hacer ver es que uno tiene que medir las interacciones no solamente en un estado cortoplacista o en un solo momento de interacción, sino él indica que se tiene que medir en un proceso continuado. Todos los problemas de acción que usualmente a él le interesan estudiar son aquellos que se resuelven, digamos, en un proceso de interacciones, ¿no? No le interesa las interacciones puntuales, ¿no? Cuando uno va al mercado hace una compra, cuando uno va, digamos, a una reunión puntual y que no va a repetir ese tipo de interacciones, no le interesa dentro de su modelo, ¿no? Esto
estos resultados se indican, ¿no? El aprendizaje, ya. Y el tercer punto que utiliza como eje de su investigación es la noción de aprendizaje. Entonces, esta noción de aprendizaje, que son la cibernética que hay en ambos agentes, lo van a ver desde el inicio de su modelo, ¿no? En las tres partes de toda su teoría, ¿no? Es una mirada, digamos, dinámica. Él siempre en sus modelos está aplicando una dinámica. Acá hay dos referencias, ¿no? de la teoría de acción humana. Una dice: el aprendizaje es el concepto que utilizaremos para recoger los cambios en las respectivas reglas de decisión, cambios que han sido provocados por la propia realización de la interacción. Y aquí yo he sacado una referencia que me interesa mucho porque me jala, ¿no? Para coger la recomendación que él hace para continuar su teoría de acción humana, ¿no? Dice: mi dinamismo es el aprendizaje, punto. Pero se sabe que no es el último. El último permitirá bordear esto para llegar a otro misterio más profundo, nada más. Hago esa referencia porque me parece que puede ayudaros. Él coloca esta referencia cuando hace un comentario en la conferencia que hace en Argentina sobre la dinámica que debe haber en el misterio de la Trinidad, ¿no? Entonces, y lo deja ahí indicado. Esa dinámica, yo he tratado de profundizar en esa dinámica y es el punto donde él deja su teoría y que permite saltar a la teoría a la antropología de Leonardo Paul, que ya les indicaré cómo es, ¿no? Por último, de los ejes de su método, tenemos el conocimiento como configurador de acción, ¿no? Pérez López no hace una teoría de conocimiento. Pérez López diseña el constructo conocimiento, ¿no? Como aquel constructo que le permite evaluar la realidad externa, evaluar las interacciones, evaluar la interioridad de la gente y en función de esa información formar planes, ¿no? Ese es el constructo que él utiliza. Entonces, como aquí teníamos 3 niveles de resultado, él rápidamente indica, ¿no? Para hacer su modelo, indica, ¿no? ¿Quién conoce cómo opera y qué problema quiere resolver? Se está colocando él como agente activo, o sea, el investigador es el agente activo. Cuando uno termina su teoría, se va a poder percatar que un investigador, como observador externo de 2 agentes operando, tiene muy pocas posibilidades de hacer teoría de acción. Después voy a tratar de explicarles por qué. Entonces, rápidamente dice: ¿quién conoce? El agente activo. ¿Cómo conoce? ¿Cómo opera y qué conoce? Cuando yo quiero conocer las interacciones, mi conocimiento es directo por percepción. Cuando quiero conocer los resultados internos, o sea, digamos, la cibernética que hay en el agente activo como consecuencia de la interacción, indica que se conoce por experiencia. Es un conocimiento directo. Y cuando se quiere conocer la cibernética del otro agente, se conoce, digamos, como indirecto y como por experiencia, por experimento. Entonces, esos son los 3, digamos, métodos de conocer que él usa en todo su libro, ¿no? El objetivo de explicar esos métodos es un poco que cuando uno ve las teorías de acción humana, cuando ve el modelo basado en la gente, el ABM, que utilizan mucho para hacer simulaciones, los que hacen teoría de acción humana en teoría de organización, nos vamos a percatar que tienen un modelo de acá, tienen las interacciones, pero automáticamente el investigador está como agente externo. Pérez López lo que busca, de alguna manera, es la lectura que yo le doy, es resolver esa dificultad, ¿no? ¿Y qué problema quiere resolver? Problema estructurado, el equilibrio estructural con el entorno. ¿Cómo opera? Tiene 3 constructos: la capacidad operativa, que le permite, digamos,
este conocimiento, formular planes y dejar todo listo para operar, para obtener resultados extrínsecos, la capacidad evaluativa interna, que está relacionada a la evaluación de la propia cibernética humana, y la capacidad evaluativa externa, que está direccionada a conocer la interioridad del otro agente. Aquí he dejado también unas señas de lo que dice el autor. Dice, nosotros no vamos a abordar la cuestión desde otro punto de vista. Nos interesa el desarrollo del conocimiento humano como instrumento para la resolución de problemas reales, problemas que se resuelven a través de procesos de interacción, ¿no? El modelo del agente libre que que obtengo, mejor dicho, del autor, basado en los puntos anteriores, ¿no? Rápidamente, guiándose también de lo que dice Leonardo Polo y de lo que indica Juan Fernando Seyes en dos tomos que tiene, uno es Conocer y Amar, y el otro es Hábitos intelectuales y volitivos de la inteligencia, no, Hábitos de la inteligencia y la voluntad, que es una exposición que él hace prácticamente de la esencia humana desde la visión de Tomás de Aquino. Entonces, en esas ideas de estos dos autores, ¿no? Se dice que para diferenciar métodos de conocer o modos de conocer, ¿no? Los puedo diferenciar desde los objetos, ¿no es cierto? Y si yo diferencio potencias, las puedo diferenciar por la diferencia de operaciones, ¿no? Pérez López más o menos sigue esa misma línea, ¿no? Entonces, él indica, como tengo 3 niveles de resultados, ¿no? Identifica 3 métodos de conocimiento, entonces rápidamente uno encuentra 3 niveles en la memoria de la gente, ¿no? Porque la interioridad del sistema, la más compleja que yo veo, en mi punto de vista, no es la esencia humana, sino es el constructo de la sensibilidad interna, que le llama Polo, o el constructo de la capacidad operativa, que le llama Pérez López. No, esa es la memoria. En principio podríamos llegar a la conclusión de que Pérez López plantea una memoria con 3 niveles, bien discernidos, ¿no? Un nivel, ¿no? Tendríamos donde el agente tiene los modelos de captación de la realidad o los modelos de percepción que se conoce de una manera, ¿no? Con un método específico. Otros serían los modos de actuación propia del agente activo y los modelos mentales que nos hacemos del otro agente o del entorno con el que interactuamos. Entonces, este punto para mí es crucial porque a mí me permite de arranque entrar a poder descubrir cómo debe estar mapeada la data que hay en la memoria, ¿no? O sea, la memoria que obviamente tenemos todos, ¿no? Entonces, tenemos datos de parecido, tratando de juntar las dos teorías, ¿no? Y datos de alteridad, ¿no? O sea, información con intencionalidad de parecido, información con intencionalidad de alteridad. Pérez López tiene una manera muy interesante de evaluar las satisfacciones. Indica que al ver 3 niveles de conocimiento, hay 3 niveles de satisfacciones. La satisfacción percepcional, la interna y la externa. Cuando el hombre actúa con otro agente libre, o sea, con otra persona, le llama a estas satisfacciones estructurales, a las dos superiores, ¿no? ¿Cómo se forma? Los constructos que utiliza Pérez López es experiencia y percepción para el nivel de las interacciones, experiencia, y hay varios constructos, uno de ellos es interiorización, para los modos de actuación propia, y el experimento, que incluya ambos conocimientos para
poder llegar a conocer, ¿no? La interioridad del otro agente. Estas son llamadas al libro de Pérez López, que digamos de alguna manera me permiten dar las pistas para ver de dónde pues he sacado estos temas, ¿no? Aquí dice la experiencia de un estado interno no puede ser una percepción, ya que subyace a todas las percepciones que puedan darse en ese estado. Estados internos del entorno, es decir, realidades que nunca pueden ser objeto de percepción ni de experimentación directa, tan solo pueden haber sido objeto de experimentación directa. Entonces tengo 3 realidades distintas y él mismo te está diciendo que son 3 métodos de conocer distintos. O sea, en Pérez López encontramos, digamos, con una mirada atenta rápidamente la congruencia metódico-temática y la dualidad metódico-temática en el conocimiento humano, que él lo utiliza como conocimiento para configurar la acción humana. Entonces, de aquí yo lo que he empezado a desarrollar, rastreando todos sus temas, son los contenidos de la memoria, ¿no? En principio, él trata de hacer ver que uno de los objetos de su investigación es, digamos, parte de una premisa. Todo aquel que toma una decisión, ¿no? Sobre, en sus interacciones con las personas, dice que tiene implícita una antropología. Entonces él dice, no, yo lo que voy a tratar de hacer es ayudar a los directivos, que es su objetivo, ¿no? Para que logren explicitar, ¿no? Aquellos modelos mentales que les sirve de base para interpretar la realidad, ¿no es cierto? Y para tomar sus decisiones. Entonces, de eso me valgo para agarrar, indicar que tengo 3 niveles de memoria y de su teoría trato de diferenciar los contenidos de esta memoria, ¿no? Tendría un nivel, la memoria percepcional, otro nivel que sería la memoria de la capacidad evaluativa interna y otro nivel que sería la memoria de la capacidad evaluativa externa. Rápidamente se ven 2 tipos de datos. Transversalmente, estos serían sus métodos de conocer, ¿no? Y verticalmente tendríamos 2 modos de conocer, ¿no? Un modo de conocer aspectual, que son las formas sensibles. Este constructo coincide con Polo Varena. Las formas de operar, me parece que están en Antropología 2, de Leonardo Polo, ¿no? Y las formas abstractas, que tienen cierta coincidencia con la abstracción, perdón, con la vía de la generalización en la vía racional de Polo Varena. Entonces, este sería la componente del conocimiento aspectual y este sería la componente, el conocimiento según inclinaciones, ¿no? Él indica que las satisfacciones propiamente son la información que el mismo agente forma al interactuar con el entorno, ¿no? Entonces, tenemos satisfacciones percepcionales, satisfacciones estructurales internas y satisfacciones estructurales externas. Él incluso menciona que estas satisfacciones se pueden descomponer en 3 niveles. El primer nivel es el que Polo también descubre rápidamente, que es la adecuación de la interacción, digamos, lo que él le llama el sentido, ¿no? Pérez López lleva esa noción de adecuación, la lleva al operar humano, cuando opera aquellas operaciones que subyacen a todo lo que es la percepción. Ese tipo de operaciones también tienen un grado de adecuación, y cuando uno trata de conocer al otro agente a través de la inferencia, ¿no? Conoce, hace el experimento y aquello que valida estaría en este nivel. Y como el hombre interactúa muchas veces, todas las veces que confirma su modelo irían en el componente de certidumbre,
y los costos que a la gente, en los costos de oportunidad para hacer sus experimentos, estarían en este nivel de profundidad. Entonces, para Pérez López, el tema de los afectos y los sentidos son un modo de conocer según las inclinaciones, que indica que se desdobla en tres, ¿no? En tres tipos, ¿no? Y en tres niveles. Esta forma de presentar analítica es solamente ilustrativa, porque obviamente las dos componentes son componentes de una misma realidad, ¿no? Los niveles y tipos son componentes de una misma realidad, ¿no? Entonces, no es que esto esté, digamos, disociado, ¿no? He dejado acá, los contenidos de la memoria son formas presentadas por las operaciones, formas intencionales e inclinaciones, intencionalidad de la operación, ¿no? Y los modelos mentales en el momento histórico de la gente, que le sirven para interpretar su mundo, según el problema de acción de la gente, que en este caso que estoy diagramando es el lograr el equilibrio estructural, ¿no? Hay un autor en el 86, dos autores, cuando uno revisa la teoría de conocimiento, y busca los puntos de inicio de esa teoría de conocimiento, se puede encontrar a un artículo que lo citan varios autores, que es la lógica dominante de Prajanath y Betis, creo que es del 86, ¿no? Esos señores hacen un estudio tratando de encontrar el porqué del éxito y fracaso de las organizaciones, ¿no? Allá por el año 86 hacen un estudio longitudinal tratando de profundizar en esta teoría de recursos y de ventajas competitivas. Entonces, esos autores encuentran en el 86, ¿no? El eje fundamental del éxito o fracaso de las organizaciones no son necesariamente los recursos o las ventajas competitivas, sino la concepción que tienen los directivos y las decisiones que toman según los modelos mentales que tienen de todas las realidades, ¿no? Inclusive hace referencia a que esos son filtros de captación de la realidad. Pérez López en el 93 nos hace la diagramación de todo eso. Entiendo que sin citarlo, porque él parte de Tomás de Aquino y Aristóteles, como bien lo indica, ¿no? Métodos y modos de conocer, de formación de la memoria. Aquí tenemos los modelos de captación de realidad, los modos de operación y los modelos del otro agente. Y aquí ya empiezo a explicar lo que les decía, ¿no? Tengo un modo aspectual de conocimiento, que es el tema de las formas de parecido, el conocimiento intencional, y los modos inclinativos, que son las formas de alteridad, ¿no? Cuando hace su parte 3, Pérez López indica que las satisfacciones percepcionales internas y externas son criterios de evaluación, en el caso de las percepcionales, del conocimiento sensible, de lo que le llega a través del percepto y la interpretación de la realidad que se forma en la gente, ¿no? Indica que la satisfacción interna, ¿no? Es el criterio que usa para evaluar el conocimiento abstracto, ¿no? El conocimiento abstracto no, su propio operar, ¿no? Y la satisfacción externa, ¿no? Es aquel sentimiento o afecto que se tiene hacia las otras personas. Pérez López, digamos, racionaliza y explica que se forma como consecuencia de la evaluación y certidumbre que tenemos de los experimentos que hemos hecho para confirmar el estado interno del otro agente, ¿no? ¿Qué significa, no? Que esto, que es una mirada bastante distinta y poco usual de lo que es los sentimientos y
y afectos del hombre, ¿no? Tenemos acá un conocimiento percepcional, un conocimiento experimental y un conocimiento experimental. Todos estos constructos se pueden delinear de su teoría, ¿no? De su libro, ¿no? Aquí he puesto una nota como la gente forma su memoria durante la ejecución del plan de acción. Cómo la gente forma su memoria durante la ejecución del plan de acción. Ya, acá lo que quería hacer ver es que cada uno de nosotros, en la medida que hagamos uso de nuestro conocimiento para configurar nuestras acciones, para certificar nuestros modelos, somos los responsables de los contenidos, ¿no? De nuestra memoria y de nuestras capacidades, ¿no? Es otro tema interesante porque nos llevaría pues a ver que todo lo humano obedecería, generalizando el axioma A de Polo, que dice que el conocimiento es activo. Bueno, habría que llevar que las operaciones en el hombre también son activas, o sea, el hombre no es pasivo. La cibernética en el hombre también es activa, o sea, generalizando esa concepción o haciendo un análogo, ¿no? Finalmente tenemos la motivación actual, ¿no? Que es el estado de la memoria en el momento que yo tengo mi plan de acción y que voy a dispararme a la acción. Entonces, en ese momento yo tengo un estado de mi memoria, ¿no? Ese estado de mi memoria, la primera columna, que es aspectual, sería mi plan de acción. Y el plan de acción, finalmente, Pérez López indica que en la interioridad de la gente, en la memoria, ese plan de acción queda grabado como los resultados esperados. O sea, los resultados esperados extrínsecos, la eficacia, los resultados esperados internos, la eficiencia, y los resultados esperados externos, la contingencia, la consistencia. Y la componente impulsora hacia esos resultados que desencadenan, si es que la gente le da el placet, desencadenan la acción humana, esos impulsos serían la motivación extrínseca, la motivación intrínseca y la motivación trascendente. La motivación es una, ¿no? Lo que dice Pérez López es que tiene, digamos, son tres aspectos de una misma realidad, ¿no? Tenemos el conocimiento percepcional, que es la capacidad evaluativa que nos permite formar esta motivación, la capacidad evaluativa interna y la capacidad evaluativa externa. Esta es la motivación final actual que tiene uno para ejecutar el plan de acción. El estado de la memoria de la gente en la elección del plan a ejecutar es la motivación actual, ¿no? El problema de acción de la gente siempre es hacia el equilibrio estructural. Acá hay algunas notas que permiten, que me sirven a mí para señalar esta matriz. Son lo que dice Pérez López, ¿no? Cita, voy a tocar algunos. Llamaremos eficiencia de un plan de acción a los cambios que el aprendizaje produce en el agente activo. Llamaremos consistencia de un plan de acción a los cambios que el aprendizaje produce en el agente reactivo. IDEA indica la motivación trascendente es la evaluación de la consistencia, y la extrínseca, se refiere a la motivación extrínseca, evalúa la eficacia, y la motivación intrínseca evalúa la eficiencia del plan de acción, ¿no? Como yo estoy tratando de formalizar la teoría de acción humana, esto no sale de Pérez López, esto sale de Polo Varena, ¿no? De Pérez López, lo que sí se puede obtener es que el percepto que llega a la gente, ¿no? Pérez López indica que no se puede confundir con las interacciones que están afuera, ¿no? Entonces, y te indica las consecuencias
digamos, de no tener en cuenta esa gran diferencia, ¿no? Entonces, en la sensibilidad, como yo estoy haciendo un modelo, ¿no? Tengo que discernir ámbitos. Entonces, en el proceso de interacción, yo tengo el ámbito físico. En este nivel están todas las interacciones externas al hombre, el ámbito de la sensibilidad externa, de la sensibilidad intermedia y el ámbito de la sensibilidad interna. Entonces, lo que yo estoy modelando, tomando Apolo Varena, son, digamos, los 5 sentidos, ¿no? Que son como el instrumento de medida que tiene el hombre para captar la realidad que es externa a él, ¿no? Ese instrumento de medida, ¿no? Nos da una muestra, ¿no? Digamos, de la vista, del oído, del tacto, del olfato, ¿no? Nos da una muestra, ¿no? Esa muestra, Leonardo Polo hace una referencia a una cierta permeabilidad formal, ¿no? En este punto son las formas de lo externo que coinciden en el órgano, en la forma natural del órgano del sentido externo. Es lo que dice, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Estas formas indica que son aspectuales, hace referencia, porque eso también lo estoy mapeando, hace referencia a la mancha, a la figura, al número, al motus, ¿no? Son cuatro notas de cada una de las formas que están en este nivel, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos los 5 sentidos a la hora de hacer un modelo, ¿no? Los 5 sentidos vienen a ser instrumentos de medida que nos toman una muestra sin afectar a lo que es externo. Ese es lo que les indiqué, la especie impresa, ¿no? Y además el sentimiento o el sentir que jala cada una de esas muestras, que Polo Varena dice que es la adecuación de la operación o la adecuación de la interacción con el órgano. Ese sería para mí el muestreo del instrumento de medida, ¿no? O sea, es, digamos, como nuestro cuerpo se inserta en el mundo como instrumento de medida, tiene que tomar una muestra, pero también tiene que dar cuenta de la adecuación de nuestro cuerpo como instrumento, ¿no? En las mismas interacciones. Entonces, esa es la primera referencia que saco de la explicación de ese sentir que acompaña al objeto visto, al objeto oído, al objeto tactado, lo que fuera. De ahí tenemos en este nivel, en el ámbito de la sensibilidad intermedia, tenemos este operador, viene a ser el sobrante formal, ¿no? De cada uno de los sentidos. Y aquí tenemos finalmente la operación objeto, que lo pongo en 2 numeritos porque uno es mi operación objeto, o sea, aspectual, y el otro es el sentir que lo acompaña. Y la conciencia sensible viene a ser la integración de todos estos sentidos. Y lo interesante de llevar este modelamiento y tratar de hacer una matriz de datos acá es hacer ver que lo que llega, o sea, el percepto, el continuo del percepto, es tan pobre que cuesta mucho trabajo descifrarlo. Sin embargo, con ese contenido tan pobre, ¿no? Es que el hombre, en base a los contenidos que tiene en su memoria, ¿no? Se hace una imagen y reconoce cualquier realidad externa, ¿no? Por el proceso de aprendizaje que ha tenido, pues, en su momento histórico, ¿no? Como parte del modelo, yo estoy definiendo el ámbito, es espacio físico o no físico, temporal o atemporal, porque esta misma lógica la estoy siguiendo en el nivel esencial y después la voy a seguir en el nivel personal, ¿no? Estatuto viene a ser la explicación de las reglas, ¿no? Que rigen los movimientos, ¿no? Los movimientos en cada nivel. Entonces aquí tenemos física de causas, la permeabilidad formal en este punto, y aquí tenemos también la física de causas. La física de causas aplica
a todo este nivel, inclusive hasta el nivel de la sensibilidad interna, porque es corporal, ¿no? Tenemos la operación objeto, aquí entrarían los axiomas que ha desarrollado Polo Varena y los que le faltan desarrollar, ¿no? La intencionalidad de parecido, la intencionalidad de alteridad, y aquí, bueno, y lo mismo, ¿no? Los tipos de movimiento, aquí tenemos físico, lo que se mueve son materia, forma y eficiencia, son tres aspectos de lo que se mueve, ¿no? En el nivel 2 también tenemos materia, forma y eficiencia, y aquí ya cuando entramos al ámbito de la sensibilidad intermedia y de la sensibilidad interna, y aquí solamente tenemos forma, eficiencia, operación, objeto, ¿no? Sea de la intencionalidad, o sea, de la intencionalidad alteridad, el sentir, o sea, de la intencionalidad aspectual, el objeto conocido, ¿no? De igual manera, ¿no? Y las realidades que tenemos, aquí es la interacción, aquí tenemos la muestra de la interacción, la especie impresa, y la muestra del instrumento de medida, ¿no? Aquí tenemos operaciones y objetos, y aquí tenemos operaciones y objetos. Este es una diagramación que está en proceso de lo que es la motivación espontánea, cómo se forma, digamos, esa motivación que siempre tenemos presente y que es un proceso automático. O sea, nosotros en esta formación no interferimos, ¿no? O sea, nosotros podemos ponernos en un modo de operar autómata, donde operamos, digamos, sin pensar mucho, ¿no? Solamente nuestro conocimiento le da visto bueno a todos nuestros impulsos, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí lo que trato de ver, o sea, lo que trato de mostrar es que el percepto es pobre comparado con la interpretación de la realidad que nos formamos, el problema concreto que queremos resolver, o sea, aquel punto que nos impulsa al siguiente movimiento y aquella motivación que nos impulsa, ¿no? Cuando uno está caminando, ¿no? Da un paso, da otro, da otro, da otro, entonces en cada paso no tenemos que pensar porque automáticamente ya se forma todo este mecanismo que nos permite que nosotros andemos, corremos, manejamos nuestro carro, hacemos muchas operaciones y nuestra mente puede estar en otro lado, ¿no? Entonces, este es el modo, la explicación de esa motivación espontánea, ese conocimiento operativo que nos permite actuar de manera autómata, ¿no? Y también es importante porque cuando uno encuentra un expertise, cuando uno alcanza un expertise en el desarrollo profesional o en su actividad, ¿no? Usualmente opera con una eficiencia bárbara, ¿no es cierto? Entonces, la explicación también está por este lado, ¿no? Si nosotros tuviésemos que estar haciendo uso de nuestra inteligencia y voluntad en tiempo real para estar cuestionando nuestros modelos mentales de interpretación, de actuación, nuestros modelos mentales del otro agente, pues estaríamos bastante complicados y torpes en nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, es un modelo, ¿no? Leonardo Polo, en el cuarto tomo de su teoría de conocimiento, hace unas pinceladas, he visto, de cómo se podría formar estos operadores. Y en el tomo 1 de su teoría del conocimiento, sí explica cómo podrían estar estos operadores, ¿no? Habla de las operaciones de la imaginación y ambos autores coinciden en que para esta motivación espontánea, automática, estaría metido se podría aplicar el teorema de Bayes, ¿no? Que es otro asunto distinto, ¿no? Estas líneas rojas, lo que trato de hacer ver nomás es que si bien este mecanismo es corporal, está amarrado pues siempre a lo esencial del hombre, ¿no? Y cierro esta parte con las coincidencias que encuentro en ambos autores, ¿no? Las coincidencias en Pérez López y Polo Varena, ¿no? Esta lámina la voy a explicar desde Polo. Tendríamos acá lo externo al hombre, la sensibilidad externa hasta la intermedia,
Aquí tendríamos la imaginación, aquí estaría todo lo que es la proyectiva, la memoria y la imaginación propiamente dicha, con todos sus operadores, ¿no? En este nivel tendríamos la inteligencia y la voluntad, ¿no? En este nivel tendríamos la sindéresis, que es el ápice de la esencia del hombre, ¿no? La sindéresis. Y en este nivel tendríamos los hábitos de los primeros principios, el hábito de sabiduría, el hábito de los primeros principios, el hábito de sabiduría y el acto de ser personal, ¿no? ¿Por qué hago las separaciones de ámbitos? ¿No? Porque la hace ya Polo cuando hace referencia a Aristóteles, ¿no? Cuando dice nada, ningún residuo físico puede llegar a la inteligencia, ¿no? Y al explicar esa imposibilidad de que un residuo físico llegue a este nivel, ahí es donde hace referencia a aquella luz que ilumina los fantasmas, ¿no? Para que la inteligencia pueda operar, ¿no? Entonces, Polo Varena en el acceso al ser, en el ser uno, en antropología 1 y 2, es donde yo he encontrado con cierta nitidez lo que sería esa primera luz, digamos, que me permite iluminar los fantasmas, ¿no? Es la primera luz de la sindéresis, ¿no? Que llega hasta la conciencia sensible y, digamos, la atraviesa toda la parte orgánica y permite que, digamos, todas las formas y operaciones, ¿no? Estén en un nivel, ¿no? Que permita a las inteligencias, a las operaciones, a la inteligencia y a la voluntad operar, ¿no? Entonces, esta línea trato de representarla como ese sustrato, ¿no? Es ese punto donde llegan todas eh, 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 esas formalidades, ¿no? Polo dice que la inteligencia tiene un límite, ¿no? Que es hasta donde llega la operación objeto, ¿no? Y indica que la voluntad tiene tope. Este tope lo he separado, pero este tope es el sustrato, ¿no? O sea, ni la inteligencia ni la voluntad, sus operaciones no traspasan este nivel. Entonces, las operaciones de la inteligencia y la voluntad llegan a este límite y las operaciones voluntarias llegan al tope. Y aquí Polo Varena explica, ¿no? Explica la conversión al fantasma y la conversión a la cogitativa, que esa sería otra función de la sindéresis, ¿no? Que hace que todo el dinamismo que hay en el nivel del sustrato propio de la inteligencia pase a quedar grabado en la sensibilidad interna o en términos de Pérez López en la memoria, ¿no? Para mí ese es un tema novedoso en Polo Varena, porque no, la verdad es que cuando lo descubrí en Polo me pareció una genialidad. Ayuda mucho porque también nos dice que la inteligencia no es retentiva, ¿no? Entonces, si la inteligencia opera, lo que conoce, ¿dónde queda, no? Él indica que todo lo que se conoce queda grabado en esta memoria. Entonces, como ambos, Pérez López y Polo Varena, han estudiado a los dos mismos autores, Aristóteles y Tomás de Aquino, yo tengo que entender que Pérez López ha tomado las mismas ideas de Aristóteles y Tomás de Aquino, porque él indica que en la memoria están grabadas y quedan los recuerdos de las operaciones ejercidas y quedan los recuerdos de todos nuestros sentimientos y todos los quereres de la voluntad. Entonces, inclusive hace un modelo, ¿no? En Antropología 2, Polo Varena hace una cita a Pérez López cuando habla de la parte del querer yo, indica que Pérez López le dedicó muchos años a descubrir esta dinámica de las motivaciones, ¿no? Y esta dinámica de las motivaciones va a irse por la explicación de la motivación o los motivos
intrínsecos, extrínsecos, trascendentes, va por descifrar las componentes inclinativas de la memoria, ¿no? O sea, todo lo que nosotros operamos acá queda grabado acá, ¿no? Entonces, Pérez López se basa de eso, y él todas las mediciones y los constructos que hace los mide en este nivel, ¿no? Entonces, acá, para Pérez López, tenemos a esta realidad, que sería la operación de la gente en modo autómata, ¿no? Sería la capacidad operativa de la gente. O sea, cuando la esencia del hombre y el nivel de persona se ponen como espectador, en modo espectador, y se dejan guiar por todos los impulsos espontáneos que tienen, que finalmente es lo que muchas veces hacemos en situaciones de emergencia o en situaciones de urgencia o cuando desarrollamos actividades donde somos expertos, ¿no? O sea, usualmente todo lo hacemos casi en modo automático, ¿no? Entonces, a eso Pérez López le llama capacidad operativa, ¿no? En este nivel, Pérez López hace uso de tres constructos, ¿no? Uno es la potencia operativa, ¿no? Que está acá, otro es la potencia de gobierno y otro es la potencia efectiva. Entonces, yo trataba de encontrar, yo no estudio filosofía, yo trataba de encontrar cómo es que la inteligencia puede estar metida en estas dos potencias y la voluntad en estas dos potencias, y yo aquí tengo una virtualidad instrumental que es inclinativa y aquí tengo una virtualidad estructural que es inclinativa. Entonces le estuve dando vueltas al tema y me percaté que Pérez López, cuando hace referencia acá a las potencias, hace referencia a la capacidad de, ¿no? Cuando Polo Varena hace referencia a una potencia, a la realidad que explica las operaciones. O sea, son dos sentidos y uno recurre a los diccionarios de filosofía, ¿no? Que es de lo que me puedo valer nomás, y veo esos dos sentidos. Entonces, sí podría encontrar la coincidencia en ambos autores, inclusive en el modelamiento de las potencias, ¿no? Pérez López además dice que estas potencias son ultraestables, ¿no? Polo Varena dice que la inteligencia es una potencia inicialmente pasiva y que queda activada, ¿no? Y que la voluntad es pasiva, es potencia pasiva pura, ¿no? Entonces, aquí también encuentro mucha coincidencia en ambos autores, y Pérez López distingue las potencias de la capacidad operativa. Estas son potencia operativa de gobierno y afectiva. La afectiva es la explicación de la grabación de cada uno de estos cuatro cuadraditos, ¿no? Entonces yo he estado tratando de cerrar la equivalencia y bueno, todavía en eso estoy tratando de llegar, si es que estos tres operadores los puedo encontrar su equivalencia, ¿no? ¿Por qué me interesan hacer esas equivalencias? Porque desde Pérez López puedo lograr diagramar y formalizar todo este nivel, ¿no? de la imaginación, y con el tomo 1 de la teoría del conocimiento, ¿no? Pero para diagramar este segundo nivel, aquí es un poquito más complejo, porque Polo Varena solo nos ha dejado axiomas de la operación, no nos ha dejado axiomas de la voluntad, de las operaciones de la voluntad, no nos ha dejado axiomas de los hábitos, pero que se pueden delinear, ¿no? Tampoco nos ha dejado, digamos, ha dejado notas y señas de lo que sería aquella información que queda grabado en el sustrato, ¿no? Como consecuencia de lo que la gente conoce cuando hace uso del hábito de los primeros principios y el hábito de sabiduría.
¿no? Eso es lo que la gente conoce. Polo en Antropología 2 hace dos reseñas, ¿no? Me parece que son Noticias de la Experiencia Intelectual. Son tres tipos de notas, ¿no? Entonces, eso es genial lo que ha dejado Polo, pero no lo ha terminado de desarrollar. Pero digamos, con el método que me vale a mí, que es el de Pérez López, sí, y el método de la dualidad de Polo, sí me parece que es posible llegar a encontrar esos axiomas para poder terminar de diagramar esta parte de acá que todavía no la cierro, ¿no? Entonces, aquí tengo un ámbito, un estatuto, realidades, movimientos, aprendizaje, reglas para la acción humana, ¿no? Entonces, tengo mis diferentes ámbitos y subámbitos. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar las reglas que regulan los movimientos en cada ámbito. Aquí tengo física de causas, axiomática de la operación, intencionalidad de parecido e intencionalidad alteridad. Esta axiomática, ¿no? Es muy similar a la axiomática de la operación. La pongo en azul porque no la he explicitado Polo. Tenemos la axiomática de los hábitos, que no la he explicitado a Polo. Él tiene axiomática de la operación, de la inteligencia, no tiene axiomática de la voluntad, pero serían las reglas que regulan estos movimientos, ¿no? O sea, ¿por qué busco eso? Porque si quiero hacer un diagrama y un modelo, tengo que encontrar aquellas necesidades intrínsecas que expliquen esos movimientos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y aquí también los axiomas están asociados a las dualidades. Hay un autor, Salvador Pía Tarazona, creo que ha escrito cosas muy interesantes en este punto. Las realidades físicas serían potencias y superoperadores, potencias y superoperadores. Aquí tendríamos el acto personal, los hábitos. Movimientos, tendríamos movimiento físico en toda la sensibilidad externa. Cuando entro a la sensibilidad intermedia, ya tengo operaciones, ¿no? Y cuando entro a la sensibilidad intermedia, me quedo con operaciones. En el ámbito esencial del hombre, tenemos movimientos, operaciones y hábitos. Y en el conocer personal, Polo Varena habla de actividad, ¿no? Los aprendizajes, ¿no? Que se pueden dar en el entorno, digamos, desde el punto de vista que me interesa, que es la teoría de acción humana, no habrían aprendizajes, ¿no? Porque acá para mí el entorno son las interacciones nomás, ¿no? En la sensibilidad externa tampoco habrían aprendizajes. En la sensibilidad intermedia es un aprendizaje temático, o sea, nosotros nacemos con todas las posibilidades en este nivel y los crecimientos que podemos tener en este nivel, el aprendizaje es temático, o sea, los temas que vienen aportados por la inteligencia y la voluntad, y los temas que vienen aportados por el lado de la interacción con todo lo que no somos nosotros, ¿no? Con lo que está afuera, ¿no? En el nivel esencial, en principio, solamente hay aprendizaje metódico, que son los hábitos, pero como les digo, en Antropología 2, Polo Varena nos deja tres señas de información que estaría pasando por la noción de la dualidad, del hábito de los primeros principios, del hábito de sabiduría, hacia la sindéresis, y que estarían fijadas en el sustrato, ¿no? Por eso es que pongo acá en azul que eso hay que desarrollar. Y el acto de ser personal, que su aprendizaje, como es actividad, necesariamente tiene que ser metódico. Ahí no puede haber nada temático. Las reglas para la acción humana, Pérez López determina los teoremas del equilibrio estructural, se le llega al punto donde dejó Pérez López su teoría, se desarrollan los distintos modos de operación, y cuando uno llega al modo de operación con racionalidad abierta, ¿no? Podríamos llegar que en ese punto el hombre, en este nivel, cuando toma una decisión para un problema complejo,
dejando todas sus posibilidades ejecutadas, todos sus mejores planes de acción, ¿no? Tiene que cumplir los 3 teoremas de Pérez López, pero tiene que tomar una decisión porque puede tener varios planes, o puede tomar la decisión de salir de ese problema y meterse en otros problemas. Entonces, necesariamente esa información tiene que venir del nivel de la libertad de la persona, ¿no? ¿Qué información toma la persona? Que no sea de este lado, del lado hacia abajo, para tomar esas decisiones. Ahí tendríamos que encontrar los axiomas del equilibrio estructural, ¿no? Es lo que la lógica donal de origen, de destino. Polo deja algunas señas. Hay un colega español que ha hecho una tesis doctoral sobre ese tema. Hay varios que ya están dándole vueltas a la explicación de esa dinámica, ¿no? Bueno, yo creo que ya me he extendido, sí. Yo solamente quería, para cerrar, explicarles, tengo la teoría de conocimiento, la estudié entre el 2006, 2002 y 2006, y la volví a revisar entre el 2012 y 14, ¿no? Los problemas en los que está dando vueltas son problemas de base, epistemología, ¿no? Es esos problemas que esa teoría está dando vuelta, digamos, no terminan de discernir lo que es conocimiento, verdad, certeza, ¿no? Que ya está discernido en Pérez López y está discernido en Polo, ¿no? No terminan de discernir en lo que es conocimiento explícito, conocimiento tácito, incluso algunos autores hablan de conocimiento implícito, ¿no? Pérez López y Polo Varela te dirían que es información implícita y no es conocimiento implícito. Polo te diría que el conocimiento tácito es la operación la operación que se oculta, ¿no? O sea, la operación y el hábito. Y el conocimiento explícito es lo manifestado por la operación, ¿no? Y en el caso de Pérez López, también ha resuelto esos problemas epistemológicos, ¿no? Otro problema epistemológico que encontramos en esa teoría de conocimiento es si el conocimiento se adquiere o sobreviene por la experiencia, ¿no? Si el conocimiento es actual o procesual, ¿no? Si el conocimiento es social, idiosincrático o individual, ¿no? Y lo que sigue el modelo de Noka Takeuchi, la transferencia de conocimiento tiene un modelo CESI. Entonces, todas esas dudas y discusiones que hay en la teoría del conocimiento ya están resueltas, ¿no? Por Pérez López y Polo Varela, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me parece que al integrar estos autores le podemos dar un aporte a esa teoría de conocimiento y a la teoría de organización que anda dando vueltas sobre el ABM y sobre inmensidad de modelos de agentes. También son asuntos que se pueden abordar fácilmente por estos autores, ¿no? Bueno, yo los dejo ahí porque ya creo que me he extendido mucho. No sé Muy si... bien, Gonzalo. Pues nada, muchas gracias. Realmente tocas muchísimos temas, ¿no? La acción humana, la empresa, todo lo que nos has contado. Bueno, pues es muchísimo. Abrimos un poco turno de preguntas y de diálogo. Veo que Genara ha levantado la mano. Hola, no sé si me escuchan porque Sí, estoy muy bien, Genara, muy bien. aterrizando en el aeropuerto de Lima porque tengo clases en Campus Lima y por eso he pedido la palabra con el perdón de todos porque es que si no ya luego me tengo que ir a clase. Em, Gonzalo, quiero felicitarte sinceramente porque estoy muy conmovida por todo lo que has
venido investigando en estos años. Dices que no te ha dejado el tema laboral, pero ya quisiéramos algunos podernos meter tangencialmente y sacar lo que tú has sacado. Felicitaciones de veras. Y solo dos pequeñas cuestiones. La primera, como ha dicho antes Erlín, tocas muchos temas y eso, según me hizo ver don Leonardo, es la clave para darse cuenta cuando hemos topado con una línea de investigación fecunda. Porque, como decía ayer en un tribunal de tesis de la Universidad de Navarra, cuando en el 92 llegué a Navarra, don Leonardo me paseó por los jardines de la universidad y me hizo ver los diferentes árboles. Y me decía que una línea de investigación era parecido a un árbol, que cuanto el tronco estuviera mucho más robusto, las ramas se multiplicaban y se podían las aves sostener en ellas, ¿no? Y entonces yo veo que tú tienes un tema muy fecundo, precisamente porque toca muchísimos temas que me parece que justifica mucho una línea de investigación para que luego de ahí salgan 10. Yo he ido anotando y tengo como 20 temas de tesis entre lo que has ido diciendo. Entonces, mi primera cuestión es simplemente animarte a que pongas, como dicen los grandes pintores, la última pincelada y que puedas presentar una tesis que te permita luego acompañar a otros doctorandos para que hagan las siguientes tesis. Es decir, que, yo creo que es simplemente un tema de sentarse con un calendario a redactar y ya tendrías bien ganado un proyecto de tesis que nunca es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y quizá tu tentación sea pensar que tienes que tenerlo todo acabado, y eso es imposible en el conocimiento, como sabes. Entonces, con suficiente, digamos así, mesura de limitar un proyecto de tesis para que puedas asesorar o codirigir o acompañar a muchas otras personas para que vayan sacando las distintas tesis. La segunda cuestión es cómo estamos yo personalmente con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, he visto que has mapeado muy bien la parte de conocimiento físico, digamos, el ámbito físico, ¿no? Que es el que las computadoras pueden simular, porque es operativo. Muchos de esos procesos simplemente son, precisamente porque son muy elementales, se pueden mapear en una, incluso si luego se hace lógica sobre ellos, sobre esos procesos, tiene esa base del ámbito físico. Entonces, ahí no es para que para que me respondas ahora, porque me tengo que ir a dirigir hasta donde está mi centro el sitio donde voy a dar las clases por cierto, de filosofía poliana a especialistas sobre la familia, ¿no? Pero entonces ya no tengo más tiempo, más que 2 minutos y medio prácticamente,
Entonces no alcanza para que me respondas ahora, pero sí mi pregunta sería si ves posible que dentro del ámbito de la inteligencia artificial, ese nivel físico, operativo, etcétera, sean, digamos así, diseñado, o sea, como mapeado dentro de la inteligencia artificial. Porque en el ámbito esencial ya sabemos que las máquinas no pueden abstraer, ¿no? Sí pueden hacer procesos lógicos, pero hay procesos del ámbito de la esencia que no, ahí no, las máquinas de por sí no tienen intelecto agente, no pueden iluminar las imágenes, no pueden abstraer. Y también el otro nivel, que es el ámbito del ser personal, también le desborda a las máquinas, porque ese sí ya es, bueno, pues demasiado nivel, ¿no? Pero sí en algún momento, como es muy difícil, primero que poderte contactar y luego poderte escuchar, yo aprovecho estos minutos para dejártelo planteado y que en algún momento, ya sé que tienes mucho trabajo, tu empresa es increíble, pero que en algún momento me puedas responder a esa segunda cuestión. Y en la primera, simplemente animarte, Gonzalo, porque tienes muchísimo que dar y esa línea de investigación da mucho de sí. Además que has unido a dos autores que eran muy amigos. Yo lo he visto en Navarra, en Pamplona. Coincidí con ellos dos cuando diseñaban el doctorado de la acción directiva y que lo diseñaron ellos, ¿no? Y qué es lo que luego tú llevaste, pero ya adaptado en el PAD de Lima. Pero eran tan amigos, se entendían tan bien, coincidían en muchísimas cosas, que yo creo que sería un homenaje a ambos el hacer una tesis que recogiera las coincidencias que ya en vida las tenían y que se veía una amistad entrañable. Eso lo hemos visto, sería larguísimo contar. Bueno, nada más me tengo que ir. Perdón a todos por la fineza de darme ese pequeño espacio, porque si no, ya no tengo otro, tengo que aprovechar la oportunidad. Un abrazo a todos y ya luego la grabación me la pasará alguien y ya la podré escuchar, ya no así caminando por el campus, sino ya bien y detenidamente. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Cernín, muchas gracias, Luis, y nos vemos en la próxima reunión de Empresa Poliana. Muchas gracias a ti, Genara. Gracias a ti, Genara. Gracias. Felicidad. No sé si Gonzalo quiere comentar algo, aunque sea breve. Sí, el tema de la inteligencia artificial es un tema interesante de tratar. Es, digamos, ya hay varios modelos de acción que tienen, pero es este el modelamiento, digamos, en ese nivel que dice genera, sí se puede llegar a hacer. Lo único que tienes que hacer es meter información a una máquina y, o sea, ya hay programas de ajedrez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son los más complejos, ¿no? Pero si uno quiere la inteligencia artificial llegarla a meter a un robot, ahí sí la ciencia tiene que desarrollar todavía algún algoritmo genético, ¿no? Entonces, digamos, cómo agarras y le metes una suerte de célula, ¿no? De célula que te permita hacer esos movimientos que se hacen en el nivel del ámbito físico, que digamos, podrían llevar a hacer las máquinas más rápidas
sin recurrir a lo físico, ¿no? Pero sí, bueno, en ese nivel ya la inteligencia artificial está recontra desarrollado, ¿no? El chat GTP creo que le llaman, esa es una muestra, ¿no? Esa es una barbaridad lo que hace ese programa, ¿no? O sea, poder replicar un examen de admisión, poder hacer tesis, poder hacer informes, es bárbaro, ¿no? Ese sería mi comentario. Muy bien, pues tenemos ahí unas cuantas manos. Me vais a permitir dar primero la palabra a Cristian, Silvia y Luis. Cristian, Sí, primero que nada, si puedes prender tu cámara para que te veamos. está bien. Primero que nada, la causa formal vendría a ser la interacción entre dos objetos. Sí, la noción de causa formal es filosófica. O sea, Aristóteles, según narra Polo Varena, para explicar, digamos, el movimiento como realidad, define 4 causas, ¿no? O sea, tú tienes la materia, ¿no? La materia, la forma, la eficiencia y la causa final, ¿no? Que es el orden, ¿no? La explicación de por qué todo se mueve es la causa final. La eficiencia es el movimiento puro y el que se mueve es la materia y la determinación de ese movimiento sería la forma. Entonces, esa es una noción filosófica. Ok, entonces es la causa eficiente, el movimiento puro, ¿no? Sí, Ya, sí. entonces, cuando hablabas de que luego de la interacción en el ámbito físico se presenta la sensibilidad externa, la sensibilidad intermedia y la sensibilidad interna, ¿te refieres estás hablando de 3 causas, eficientes o te estás hablando de objetos de una causa eficiente? Ya, lo que pasa es que tú tienes si yo me pongo en la interacción, ¿no? La interacción es entre lo que está a la derecha, que es un agente, digamos, y lo que está a la izquierda, que es otro agente. Entonces, yo como agente interactúo, ¿no? Y interactúo con el otro. Entonces, las interacciones son la causa formal. Cuando yo quiero ingresar a la interioridad del modelo, ¿no? Yo tendría que agarrar y modelar, digamos, los órganos, ¿no? Y desde los órganos modelar lo que le llega y esa interacción sería la causa eficiente y mi causa material sería lo que le llega y mi causa eficiente sería el órgano. Y si quiero ir regresando, o sea, retrocediendo, podría seguir con la misma lógica de la causalidad y esa lógica se va a agotar cuando entre a la causalidad formal como las interacciones entre el nivel esencial y la sensibilidad intermedia. Ahí se agota la causalidad y ahí tengo que entrar a otra noción de Polo Varena, que es la dualidad. Pero esa causalidad, esos modos de causalidad en el hombre se agotan cuando dejo lo físico. Entonces, Muy bien, disculpa, Cristian. Como andamos de tiempo muy escasos, vamos a escuchar otras voces y si hay tiempo al final, luego retomas. Silvia. Sí, perdón. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? sí, sí. 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 Bueno, en primer lugar te quería felicitar porque realmente sí, bueno, como te decía antes, el trabajo que estás haciendo es complejo, muy arduo y te felicito. Y algunos comentarios a modo de sugerencia y porque también tuve la suerte de estudiar a Pérez López y de estar presente en esa misma conferencia que mencionaste en Argentina en el 92, en la que habló
bueno, estuvo 10 días y el último día habló sobre el tema de la Trinidad que mencionaste. Pero en donde quería tratar de focalizarme es en algunos pequeños aspectos que probablemente no acabaron de quedarme claro a mí, bueno, porque quizá no los escuché bien o a lo mejor habrá que conversar un poco más, o bueno, a ver. Pero bueno, en primer lugar, te decía que sí, por estar en el ámbito también empresario, como casi todos los presentes, bueno, estudié a Pérez López y después al haber estudiado Apolo, a ver, lo que entiendo en primer lugar es que está muy bueno poder ponerlos en coincidencia, a ver en qué coincidieron, porque eran grandes amigos, pero tenían una mirada diferente, o si querés, distinta, ¿sí? Por aquello de distinguir. Pero, en primer lugar, porque el modelo antropológico que propone Pérez López, más bien creo que habría que llamarlo un modelo humanista, porque no alcanza lo antropológico personal, ¿no? Sino que él se interrumpe el modelo, vos también lo has explicado, lo interrumpe en la virtud y en la ética, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno lo quiere estirar a cuestiones que son personales, a cuestiones que hacen al ser de la persona, quizás ahí fíjate un poco, yo igualmente voy a ver, después los voy a ver más despacio, esos cuadros que me parecen muy interesantes, y él ha hecho un gran esfuerzo, pero el punto es que es digamos, al quedarse, al interrumpir el modelo en la virtud y en la ética, es muy loable en la actividad y todo lo que desarrolló, pero justamente al tratar más del hombre que de la persona, el modelo pierde, pero eso no quiere decir que no se le pueda sumar, pero lo que pierde es que no introduce lo propio de lo personal innovador, cambiante, irrepetible, abierto a más, ¿no? Que eso es el ser personal. Entonces, de hecho, el mismo Pérez López indica que su modelo está anclado en lo aristotélico, y la antropología aristotélica no es completa. Entonces se explica al hombre con el tener, desde el tener, pero no se tiene en cuenta que el ser de la persona es dar y es esperar, que es lo propio de una antropología profunda y personal y de la intimidad, y que esa limitación del planteamiento tiene consecuencias en cuanto a las potencialidades del planteamiento propio que hace Pérez López. Quiero que me entiendas que no es una crítica, sino que es muy poquito el tiempo y no me puedo extender. Entonces, en ese punto, lo que se me ocurría, te lo dejo, a lo mejor te puede servir, por lo menos a mí me sirvió bastante para poder comprender esos puntos de convergencia entre ambos autores, pero también el mismo Leonardo Polo, él ha explicado en un artículo que se llama El hombre en la empresa, trabajo y retribución. Ahí él explicita, y bueno, y en algunos otros textos en donde conversa sobre el modelo de Pérez López, que de todos los modelos es el más completo que podemos encontrar, porque supera también al modelo de Chester Barnard, pero es un modelo humanizante, no es un modelo antropológico, y por tanto a veces me parece que en algunas apreciaciones o cosas que te escuché, tal vez puede mezclarse
cuando expresaste cuestiones vinculadas a la voluntad, a la inteligencia, estas mismas preguntas que te hacía recién Cristian, parecería que hay un poquito de mezcla entre el ser del cosmos y la causa eficiente, la tetracausalidad, y el ser personal, que tiene una dinámica distinta. Entonces, ahí a lo mejor se puede hacer un poco de confusión, porque, digamos, el modelo queda en un nivel de esencia y no de acto de ser. No sé si en algo puedo aportar en ese sentido, pero me parecía que al no acabar el modelo de anclar en una mirada de la persona, pierde algunas cuestiones que son muy, muy ricas, como esto que mencionaba antes sobre la capacidad o el ser personal rico que da, que acepta, que da en dones y que innova, etcétera, etcétera. Y cómo la libertad, que es personal, atraviesa, y cómo es la que va interviniendo en el hacer humano, en la esencia, que es nuestro tema, ¿no? Que son los temas de la esencia, de la empresa, de las manifestaciones, pero desde una perspectiva un poco más alta. Entonces, puede completarse. Hay puntos en donde, sin duda, el mismo Polo, en este artículo que te mencioné, él habla de las motivaciones extrínsecas, intrínsecas y trascendentes que son las que desarrolla Pérez López, y explica cuál es el punto en donde se puede enriquecer un poquitito, o enriquecer más que un poquitito, se puede enriquecer esa perspectiva de la motivación. Pero bueno, no sé si son cuestiones muy, muy, muy importantes, pero estamos ya un poco fuera de tiempo. Sí, yo también estoy fuera de hora, pero bueno, lo que quería... Sí, entonces yo propongo voy a silenciar a Luis. Io se posso arrivo. Sí, Luis, yo propongo recoger un poco las aportaciones, la tuya, que hable Ignacio también ha tenido algo que lo voy a sí. leer, Luis, y después tú, Gonzalo, de todo esto nos haces porque veo que son cuestiones profundas, ¿no? Sí, solo para acabar, porque... Respondes conjuntamente. Sí, Sí, Silvia, perdón. es que estamos un poco fuera de tiempo, ¿eh? Sí, es que yo también tengo que irme a dar una clase, perdón, pero lo que principalmente quiero es decirle a Gonzalo que me parece fenomenal, fantástico, y que felicito todo lo que está trabajando, que así como Genara te decía que lográs, que es mucho lo que has logrado, y que me parece que como este grupo justamente es para poder crecer entre todos, bueno, yo no, digamos, lo poco que quizás he podido estudiar sobre este tema y sobre los dos autores, lo podemos compartir. Me gustaría poder tener tu presentación para estudiarla más a fondo y tomarla en serio como me gustaría. Y bueno, y después seguir, no espero que haya una respuesta ahora, Cernin, no hay problema, sino más bien que esto sea un ámbito de conversación y de crecimiento, que bueno, uno tiene que tomarse el tiempo, ¿no? Pero bueno, te felicito y por supuesto yo te pasaré lo poco que tengo y me gustaría recibir tu material. Nada más, eso. Muy bien. Gracias a todos y Vale. disculpen que me tengo que retirar, pero tengo una clase. Sí, nos quedan 5 minutos. Vamos a intentar Sí, también que ahí está. Me quedo esos 5 minutos. Sí, que sean breves. Entonces, si quieres, Luis, comenta un poco. Bueno, yo seré muy breve. Te aconsejaría, Gonzalo, que hablaras con Sellés sobre el tema de la teoría del conocimiento, porque Sí. hay que distinguir entre postulado y axioma.
No es que Polo haya dejado cosas abiertas, sino que Polo descubre que es imposible axiomatizar algunos temas. Por ejemplo, la inteligencia como facultad, Polo renuncia a axiomatizarla. Y Selles explica que esto es así porque se pueden axiomatizar solo los actos. Y por el mismo motivo tampoco es posible axiomatizar la voluntad. La voluntad. Pero yo no quiero dar lecciones, yo lo que quiero, o sea, yo estoy estudiando con Selles y un grupo específico, una vez al mes vamos viendo capítulo por capítulo, él nos los va explicando. Estamos en el volumen 2. Todo este tema ya salió en el volumen 1 y Selles nos lo explicó con mucho detalle, es decir, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Está claro que siempre se pueden hacer postulados, pero una cosa son los postulados, se pueden hacer postulados de la voluntad, se pueden hacer postulados de la inteligencia, los hábitos adquiridos, o sea, allí donde hay potencialidad no se puede axiomatizar, según Polo. Entonces, yo lo que aconsejo es, ya que hay estas ganas de investigar estos temas hasta el final, pues el que ya sabe mucho de esto, que es Selles, yo pues eso Sí. dejaría que se le contactara. Bueno, perdona del comentario, es que quería quizás aportar algo. Gracias. Muy bien, bueno, pues he suscitado mucho, Gonzalo, como ves, mucho debate. Si quieres hacer tus impresiones respecto a lo que se ha mencionado, es muy amplio como para agotarlo ahora. Habrá un siguiente, pero bueno, tienes la palabra. Algo pregunta. No, Silvia, no, vamos a dejarle a Gonzalo, es que nos quedan 4 minutos. No, una pregunta de Jiménez Montero, que escribió. Bueno, sí, pero es que no tenemos tiempo. Yo, yo les agradezco sus comentarios. Voy a pasar esta presentación, ¿no? Es una investigación, como les dije, está en desarrollo, ¿no? Hay aspectos que hay que mirar con mucho cuidado. Por eso es que no, a mi asesora que genera no le he entregado nada todavía, porque no, justamente por eso no hay cosas que uno quiere hacer, pero tiene que delinearlas bien para poderlas presentar, ¿no? Sí hay diferencias radicales entre uno y otro autor, ¿no? En términos generales, Pérez López lo que hace es modelar la dinámica de todo lo corporal y esencial del hombre. No llega, o sea, llega a la sindéresis, a la distinción de la sindéresis con las potencias y a la distinción de la libertad que se manifiesta en las potencias. Ahí llega Pérez López y ese es el punto de donde hay que jalar y hay que encontrar la manera de jalar ese hilo bien y conectar a Polo, porque el tema de Pérez López es que modela una teoría de acción humana con una regla que son sus 3 teoremas, punto, ¿no? Entonces, cuando uno llega a la libertad, ¿no? Y quiere operar, digamos, desde la libertad, hay mucho más que definir. Entonces, pero esas reglas, digamos, sí son aplicables al operar humano, pero digamos, desde el ser personal, las trasciende, ¿no? Las trasciende completamente y las rige, ¿no? Entonces, lo que hay que encontrar es, si es que uno quiere encontrar seguir desde Pérez López para dar ese pasito al ser personal, es encontrar cómo es que rige y trasciende esas reglas. Y con eso se abre lo que mencionabas, esa capacidad de dar de la persona, la lógica pues de destino del ser personal, ¿no? Todas esas cosas, bueno, hay que seguirlas, ¿no? Pero a mí me parece, de lo que he revisado a ambos autores, Pérez López hace un buen modelo que puede ser ampliado,
Pérez López no modela el conocimiento humano abstracto, modela el conocimiento experimental. O sea, es el otro conocimiento por la práctica. Entonces, hay que hacer esas distinciones y ver si vale la pena meter el otro conocimiento, ¿no? Pero, bueno, el tema es interesante, puede dar para más y hay que seguir adelante, ¿no? A mí lo que me gusta de esto es que yo me he metido a esto porque habían problemas que encontré en la teoría de acción humana, en la gestión del conocimiento, y encontré problemas en los modelos de agente que usa la teoría de organización. Entonces, esa es la motivación que me ha llevado a profundizar acá. Entonces, por eso es que les digo que para mí ese es el camino. Eso es todo, Sergio. Es Bueno, correcto. Pues nos queda las intervenciones de Ignacio, que ha tenido que salir, que nos ha pedido que te felicitemos, Gonzalo, y ha dejado 3 puntos, y los voy a leer. En Polo, el movimiento puro es el ser del mundo, la persistencia. La concausalidad es el análisis del movimiento puro, esencia del mundo. 2. El problema es que Pérez López y Polo aplican las categorías aristotélicas a 2 temas diferentes. Pérez López a la interacción persona. Polo es más aristotélico y lo aplica a la física de las causas. 3. Es difícil crear un modelo del ser personal para entender el ser personal. Los modelos son conocimientos objetivos y para acceder al ser hay que abandonar el límite mental. Dicho de otro modo, el ser del hombre no se puede modelizar, hay que entenderlo. Bueno, y después también se ha hecho un comentario sobre las interacciones puntuales, que no entendía Daniel por qué se desestiman. Pero bueno, pues esto trae mucho y como se decía, ha habido muchísimas cuestiones y lamentablemente el tiempo se nos ha echado encima. Hemos excedido 10 minutos lo previsto, pero bueno, agradecerte muchísimo, Gonzalo, a ti y al resto de Un aplauso. participantes. Sé que habría mucho más. Un aplauso. Gracias. Y estas cuestiones creo que continuarán saldrán, las retomaremos en nuestra próxima sesión, si os parece. Sí. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Un saludo Gracias. para todos. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos.